El 2020 ha sido un año en donde sucedieron numerosos eventos que parecen haber salido de un libro de ciencia ficción. Y a pesar de que falten 2 semanas para que este año termine, queda tiempo suficiente para seguir siendo testigos sobre las múltiples maneras en las que lo insólito puede pasar a convertirse en nuestra realidad. Por primera vez en la historia, el agua, un recurso vital para cualquier ser vivo que habite en el planeta Tierra, comenzará a ser cotizada dentro del mercado de Wall Street. Buenas tardes, me encuentro el día de hoy con el doctor Jorge Alfonso Calderón, un profesor titular de Economía Internacional en la Facultad de Economía de la UNAM. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Me gustaría comenzar esta entrevista con la pregunta, el agua se está comercializando en Wall Street, pero tengo entendido que lo que se está comercializando no es el volumen del agua, sino contratos sobre el uso del agua. Entonces, no sé si podrá explicarnos un poco de qué trata esta medida. Cómo no, con mucho gusto y gracias por la invitación. Hay que precisar, tal como tú lo acabas de comentar, que lo que se va a empezar a comercializar en Wall Street son los derechos de uso, es decir, la facultad que una empresa tiene con autorizaciones que le ha otorgado el gobierno de los Estados Unidos en el estado de California de utilizar aguas, ya sea aguas superficiales, de ríos o arroyos, o aguas del subsuelo, extracción de aguas subterráneas. Esa autorización que ha obtenido un particular o una empresa del gobierno de Estados Unidos tiene un valor comercial. Y en general, la gente, las empresas, los agricultores, los particulares, piden a los gobiernos el que les expida un derecho de uso para utilizarlo principalmente con fines agrícolas, aunque también hay casos de usos industriales. Y lo que está iniciándose la cotización en Wall Street es que un conjunto de empresas y particulares de California que ya realizan compraventa de derechos de uso de agua, van a no solamente realizarlos en el espacio de negocios de California, sino que en la Bolsa de Valores de Wall Street, estos derechos de uso, extracción y utilización de agua se van a comercializar. ¿Por qué es preocupante? Porque aunque se trata de algo muy particular de California, es un índice de subidas y bajadas, precio del valor del agua que se llama Nasdaq Veles California Water. El problema es que el precio de 1.233 metros cúbicos de agua, que es la unidad a la cual se va a comprar y vender a futuro, hace apenas 2 años estaba como en $371. La escasez de agua que padece California ha hecho que hoy esos 1.233 metros cúbicos de agua se coticen en $486. Es un mercado altamente especulativo. Entonces, ese es el problema. Ahora, ¿por qué es preocupante y visto desde México y desde los países de América Latina esto? Porque esta compraventa de derechos de uso, derechos de extracción de agua subterránea o derechos de uso, pues es un fenómeno de California y se aplica solamente para lo que le sobra de agua al que ya tiene autorización de utilizar agua. El problema es que si esto se generaliza en todo el mundo, en México, en América Latina, en Europa, en Asia, va a empezar a haber un conjunto de especulaciones y de inversionistas especuladores que van a comprar derechos de uso de agua solo para fines especulativos, para ganar. Y en un momento dado, especular con que no se pueda extraer agua del subsuelo, aunque tengan derecho a ello, o calculando que en tal momento va a haber una sequía, si alguien quiere comprar derecho de extracción de agua, de uso de agua en 1, 2 o 3 años, y calculan que para entonces va a haber sequía, pues vender la cara. Y eso es preocupante, el que se convierta el agua en un bien mercantil, negando lo que para Naciones Unidas es un derecho básico de la humanidad, que es precisamente el agua, ¿no?
¿Y qué cree que ocurre en un futuro? Así como esto que me está comentando de las repercusiones, ¿cree que surjan ONGs parecidas, no sé, por ejemplo, la OPEP? No puedo en este momento contestar si al extenderse a otros países el mercado de compraventa de usos de extracción de agua y de utilización de agua excedentaria a futuro, habrá grupos de empresas que se asocien para especular. Si así sucediera, no son almas de la caridad ni instituciones de beneficencia pública que empresas se asocien para especular. Si así como se ha creado en California, se crea en otros estados de los Estados Unidos de América, grupos de empresas que con un índice determinado cotizan venta futura de derechos de agua, pues lo van a hacer para ganar dinero. Y si se asocian estos diferentes grupos de empresas de diferentes regiones de Estados Unidos, los precios del agua se pueden incrementar y esto puede crear mayores problemas. Hay un elemento además que resulta preocupante, dado que algunas empresas empiezan a acaparar estos derechos de agua. Algunas empresas empiezan en California a tener muchos derechos de agua para monopolizarlo y venderlo caro cuando las condiciones lo permitan. Ya sucedió en sequías de años recientes en California que la ciudad de Los Ángeles, al no poder recibir el agua superficial que proviene del norte de California y llega hasta Los Ángeles por un gran canal que se construyó hace muchos años, para complementar el consumo de agua para la ciudad de Los Ángeles, tuvo que comprar agua a estas empresas que han monopolizado derechos de agua y se lo tuvo que pagar muy caro porque el agua que recibía por este gran canal que viene del norte de California al sur era insuficiente. Entonces pagó caro y las empresas que tenían muchos derechos de uso, pues le cobraron caro a las autoridades gubernamentales de Los Ángeles por la venta de agua. Entonces sí hay peligros a futuro. La razón por la que los medios de comunicación e incluso la Organización de las Naciones Unidas está preocupada, y esto ha despertado interés en los medios de comunicación, no es porque tenga una repercusión inmediata en el mundo, en México o en América Latina o otros países, este modelo californiano de vender los derechos de uso del agua excedentario, sino por el peligro de que esto sea solo el principio de la privatización en bolsas de valores de todo el mundo de compraventa de derechos de agua, y esto puede agudizar la escasez de agua al hacerse un bien caro controlado por empresas mercantiles y multinacionales. Ahora, sí hay razón para preocuparnos, porque en este momento, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, 700 millones de personas en el mundo padecen escasez de agua. Ese es el problema, Lucía. Ok, sí, me imagino, si de por sí hay países que para acceder a un lago o algo que tenga agua potable hay una competencia, me imagino que ahora el privatizarlo va a intensificar este tipo de tensiones. Ahora, retomando lo que nos estaba comentando sobre cómo esta medida a largo plazo sí podría llegar a expandirse, ¿qué opinas sobre México? ¿Cree que esto pueda pasar a largo plazo? ¿Cree que todavía faltan políticas? ¿Cómo ve el panorama mexicano? Difícil, y voy a decir por qué es difícil, complicado. No hay en México un mercado de compraventa de derechos de agua en donde un grupo de empresarios se unan en una especie de cámara de compraventa de derechos de agua. Pero es una práctica común, muy poco conocida en las ciudades, pero muy común en las zonas de riego de México, de Sonora, de Sinaloa y de otros estados de la República que tienen cientos de miles de hectáreas de riego y en donde los agricultores tienen derechos que el gobierno les ha dado para utilizar el agua para su siembra. Es un negocio en que algunos agricultores se dedican a conseguir derechos de uso de agua disque para sembrar, por así decirlo, pero siembran menos o poco, pero tienen derechos para usar agua para la agricultura que se lo venden a otros agricultores y a veces lo vende caro dependiendo de las circunstancias. Esto No me existe imagino que no es legal. ni legal, no es ni legal ni ilegal, digamos, se Ok. mueve
en el límite de la oscuridad y de lo que no está regulado ni controlado. Generalmente son operaciones de las que no hay una información a la Secretaría de Hacienda de cuánto se vendió, cuánto se pagó por la compra y qué impuestos hay que pagar, sino se mueve en un terreno como el comercio ambulante, pero los pagos que a veces se hacen por uso de agua son muy grandes y no está regulado. Y ese es uno de los problemas. Estoy hablando del México de hoy, que ya sucedía esto en los años 70, 80 y 90 del siglo XX y sigue sucediendo hoy. Ahora, si esto se extiende y se extiende, podría llegarse a la situación que ya se ha creado en California, que hay un mercado de derechos de agua excedentarios. Estamos ante una situación difícil. ¿Qué tendría que hacerse? Leyes de gobiernos que yo pienso, quizá mi visión es muy radical como economista universitario de la Facultad de Economía de la UNAM, que los gobiernos deberían prohibir este tipo de compraventa de derechos de uso de agua por estar atentando contra un bien básico para los derechos humanos, que es el agua precisamente. Y si en el peor de los casos no se prohibiera, establecer muy, muy fuertes regulaciones para evitar acaparamiento y especulación indebida en detrimento de las personas. Y México debiera actuar a futuro, es decir, empezar a estudiar cómo que no se establezca en México un sistema como el que ya se ha establecido en California y que cotizan en Wall Street. Ese es mi punto de vista. Hasta luego. Hasta luego. Ciudadanos del mundo, esta no es una buena noticia. La manera en la que yo percibo esto es que una vez más estamos viendo cómo el capitalismo busca beneficiarse de la miseria humana. Recientemente, Carter Roberts, quien es el director del Fondo para la Naturaleza, comentó que debido a la sobrepoblación y el cambio climático, tanto el agua como la comida serán mercados altamente competitivos en un futuro. Así que puede ser que el día de hoy se comience a cotizar el agua de California, pero que no nos sorprenda si en un futuro no muy lejano comienza a cotizarse la de todo el mundo. Y no solo el agua, sino que tanto los bienes como los servicios que dependen de ella, sus costos se elevarán por las nubes. Así que no nos sorprenda si en un futuro adquirir una sola manzana no solo nos resulte difícil, sino extremadamente caro. En fin, espero que la información de este video los haya empoderado, pero sobre todo los haya motivado para interesarse y apasionarse por el tema del medio ambiente. Muchas gracias por acompañarme y los veré hasta la próxima.